Estamos en un país de inmigrantes. Venimos de los barcos. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Hay que tener cuidado con las palabras que usás también, ¿viste? Porque los barcos es un deporte extremo grabar en San Telmo. Grabar en la calle en cualquier lado de Argentina. Igual. Tengo como un conflicto que es... Odio la política de este país. Me molesta mucho la política de este país. Estoy totalmente en desacuerdo con los políticos que hay y con los próximos políticos que puede llegar a haber. Pero viste que no te podés quejar tanto si tu país no es... O sea, que hay peores países. Siempre va a haber algo peor. Comparando no llegas a nada. Solo podés comparar como para ver pros y contras y para ver cómo mejorar lo tuyo. Esa es la única forma válida y sana de comparar. Pero después si empezás a decir, porque este es mejor, porque este es peor, porque este tiene esto, porque este no tiene esto, ya estás en decadencia, loco, porque no te estás centrando en lo tuyo, te centras en lo del otro. Claro. Y aplica todo. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta eso porque, a ver, te podés quejar de tu país y no tenés que minimizar lo que está pasando en tu país porque otros están peores, porque si no así no se hace ningún cambio. Pero al mismo tiempo hay que estar agradecido también con lo que tenés, porque otros países están peores. Pero tampoco hay que conformarse. Claro. Como un medio. Claro. Porque muchos de los argentinos se conforman y dicen, bueno, siempre fue así, siempre va a ser, ya vamos a mejorar, yo qué sé. Y llega un punto que decís, siempre va a ser así, siempre simplemente vamos a esperar, solo vamos a hablar. Claro. Por eso, chicos, vamos a quemar todos el Congreso. Sí. Pero sí hay que tener conciencia de los otros países justamente por esto. Porque otros países sí hacen la revolución. Francia, de Palestina. Bueno. Hay gente en este país, tanto como en otros, no tienen en cuenta nada de lo que está pasando en todo el mundo. Y les chupa un huevo, pero genuinamente les chupa un huevo. Tipo, bueno, no es acá, entonces ya está. Hay mucha cultura de desinformación y de flojera. Por las dudas sostenés el celular, Harry. No, yo estoy acá en posición de ataque. Entonces, si vivimos en un lugar donde toda la gente está, o sea, por ejemplo, decir, estalla una tercera guerra mundial, Argentina no va a quedar involucrada, ¿por qué? Porque es Argentina, entonces a la gente le chupa un huevo. Pero vivimos en la comodidad de, digamos, ser ovejas, porque nunca nos rebelamos porque nunca pasa algo como esos países. Estamos muy cómodos. A mí deberíamos inspirarnos, porque si tenemos derecho a vivir bien y poder pagar un puto alquiler... Viene de hace años esto igual, porque desde que Argentina empezó a ser un centro como para que migren, era en 1930, ponerle en la época de Irigoyen, Argentina era un lujo, era re cómodo, todo el mundo le pedía recursos tipo para el campo, yo qué sé, loco, todo el mundo le encantaba, venía, yo qué sé, entonces como que se quedaron medio en esas. También está eso del porteño que se la recree, por eso es como una cultura que se instauró. No necesitan. Como hacemos más. Mentira. Como somos en Europa y Latinoamérica. Ahora tenemos deudas, no necesitan. Entonces por eso siento que la gente debería tomar conciencia y por eso deberían leer Desde que me quedé sin dioses. ¿Por qué debería leer ese libro? Why? No, la verdad no tengo idea. ¿Por qué? Porque es justamente un chabón que te muestra otra realidad. Porque si no ves la realidad del otro, digamos, o sea, de los otros países, de gente que la está pasando como el culo, por ejemplo, los refugiados, de lo que se trata este libro, si no ves esa realidad, siempre lo vas a tomar como un otro. Y nunca vas a creer que te puede llegar a pasar a vos. Claro, y siempre vas a vivir en la misma realidad. Línea de mierda. Tu país o tu cultura o tu subcultura. El libro se trata, realmente es un autor que se llama David de Juan Marcos, David de Juan Marcos o Juan de David Marcos. El orden de los factores no altera el producto. Un chabón que conoce a Momo, que es un refugiado de todo lo que pasó en Palestina a la mierda. En 1948. Que lo que pasó en 1948 es que tu culo morocho. La independización de Israel, digamos, que en realidad fue una guerra civil, y el chabón salió de eso, y también estuvo lo de 2011, que es una revolución de Egipto, porque, o sea, vivía mal, porque había corrupción, porque había malos tratos del gobierno, todo eso. Entonces el chabón cuenta lo que es la realidad de los refugiados, o sea, Momo le cuenta al autor, que el autor lo escribió, y Momo ahora trabaja tipo con
chicos refugiados, o sea, Todo el con mundo. adolescentes refugiados. Todo el mundo debería leer algo así. O sea, Claro. nunca lo vas a entender completamente porque nunca lo viviste, pero por lo menos podés empatizar y escucharlo. Y claramente, o sea, si vivís en un país que es privilegiado, o sea, podés vivir mal en tu país. O sos privilegiado. O vivís en un país en el que no va a pasar eso donde haya refugiado, no te vas a refugiar nunca, o sí, capaz, no sé, quién sabe, Veremos. veremos en el próximo año, pero si vivís en ese plan de no, nunca me va a pasar y por eso no quiero ver la realidad, es como, siempre está la posibilidad, pero igualmente hay gente que le está pasando como el culo, si sos un ignorante, o sea, no, digo, si no querés conocer la realidad de otras personas, como por ejemplo lo de los refugiados, que es algo muy extenso, más guerras civiles, más malos tratos de gobierno, más cómo vive la gente en otros países que no es como el tuyo, vas a ser un ignorante toda tu vida y no te va a servir. Y más si, por ejemplo, en temas de charla, hay gente que charla de estos temas, habla de política, qué sé yo, y vos no vas a saber un pingo. Es como las reuniones con Mateo, están todos hablando y si vos no sabés del tema estás así. Te sentís un boludo. Cosa Y que sos un escuchás, boludo. y podés escuchar, pero si no te ponen en contexto, no vas a entender. Entonces, y es también por eso que la gente tendría que leer. Lee, hijo de puta, escuchame. Ahí vos que estás del Lee. otro lado de la cámara. ¿Qué te hace el boludo con tanta tecnología, los reels, TikTok, toda esa mierda? Presta atención, agarra un libro, léelo, paciencia, ponele paciencia a tu cerebro. Porque lo que nos falta es la paciencia a esta generación. No tenemos. Y empatizar. Además, no digo que los nenes tengan que leer este libro, por ejemplo, que capaz que no es totalmente apto. Que los nenes, o sea, no te digo que lean este libro o lean cosas así de refugiados, cosas que son re fuertes como para esa edad, pero poder informarlos un poco de que no es siempre así la vida y que si van a otros países puede ser que se encuentren con algo bastante heavy, capaz que no entiendan. Entonces está bueno preparar a tus hijos con eso. Sí, claro. Pero si vos no lo sabes, tampoco lo podés preparar. Entonces toma y lee. Y además, tanto que buscan una utopía en todo el mundo y dicen que es imposible ahora porque nadie lee, nadie se informa, todos son ignorantes y critican sin saber. O sea, no te digo todos, pero la mayoría son ignorantes, critican sin saber, no saben de muchos temas muy importantes, no saben la realidad del otro y critican sin saber la realidad del otro. Y te digo en temas tanto como refugiados, tanto refugiados como o algo así de la vida, en plan de decir, ay, esta chica se queja por todo, llora porque se le rompió la uña, por ejemplo, ¿qué le pasa? Andá Y empiezan a ver. criticar. Vos, la mina tiene unos retraumas y vos no conocés su realidad y la vas criticando. Entonces es por eso, o sea, los que critican sin saber es que son ignorantes. Es que si nunca escuchás, nunca vas a poder avanzar en absolutamente nada, literal. Porque aprendís de tu entorno, no es que vas a de la nada nacés y decís una introspección y de la nada, ay, aprendí y No es todo, como ¿no? Matrix. Además, capaz tenemos ancestros que fueron refugiados, entonces, ¿cómo vas a identificarte como persona si no sabes la historia de sus ancestros también? O entenderla, es como, ay, sí, bueno, vinieron en los barcos, pero ¿por qué vinieron en los barcos? ¿Qué necesitaban hacer acá? ¿Qué es lo que les faltaba? ¿Qué es lo que estaba pasando en su país también? Claro, eran mestizos, o sea, ¿qué eran? ¿Por qué? ¿Cómo vivían tus ancestros? ¿De dónde sacaste todos estos genes que tenés ahora? Tipo, conocerte a vos como persona también y conocer todo el ámbito en el que el mundo está. Porque también, si querés conocer, por ejemplo, cómo la política argentina está así, también tenés que conocer cómo está el país en los momentos críticos de Argentina. Porque no es que Argentina se maneja solo en el mundo, depende de todos los países. Entonces creo que somos una nación que vive en Argentina como si fuera el único en el mundo. Que siempre criticamos a Estados Unidos de eso, porque es tipo, Estados Unidos es solo Estados Unidos y solo pasa Estados Unidos y creen que es el mundo entero. Pero en realidad Argentina también, porque como nunca nos pasa nada de ese ámbito, entonces nos quejamos de nuestras cosas y Ahí no nos consideramos todo. Nos quedamos ahí. Claro, los políticos que van con la patria y qué sé yo, es como también tienen en cuenta de todo lo que está pasando en el mundo. O sea, externo. claro, pues vos te podés quedar en patria y vamos a ser
vamos a cambiar el país, pero ¿cómo vas a cambiar el país si solo te enfocás en tu país? ¿Entendés? Qué complicada, Tres. La verdad yo renuncio, me voy de Latinoamérica. No, porque en otros países también. Eso, ¿por qué Odisea. querés escapar si ni siquiera conoces las cosas? No vos, digo en general, o sea, ¿por qué la gente dice, ay, sácame de Latinoamérica? No tenés idea cómo están los otros países. Hay gente que se va a España y después se encuentra con la realidad de que tienen que laburar en negro, Xenofobia. poco, hay xenofobia. Entonces como, tenés que conocer más los otros países. Si no te informás no vas a saber nada. Toma, lee. Porque encima Tomá después y en lee. internet hay una desinformación de la concha de la madre. Después seguramente estás leyendo algo, te distraes mirando algo, siempre digo los reels, YouTube, cualquier cosa, te distraes. Es un nuevo mundo. Y además de que si vos te basas en las noticias, hay mucha desinformación y sobreinformación. Dice, entonces no sabes totalmente lo que está pasando. O sea, te ponen muchas noticias de muchas cosas, hasta irrelevantes, tipo un perro salva pescado y capaz que en otro país está pasando cosas re jodidas. Crónica. Y vos nunca te enterás. Y también capaz que te entenderás, tipo, la gente es como, uy, no, ¿qué pasa, no? Ucrania y Rusia. Pero ¿sabés lo que está pasando en Ucrania y Rusia? ¿Realmente sabes? ¿Vos podrías ponerte, o sea, si vos tenés una discusión sobre eso, ¿podrías ponerte de un lado? Pues yo no te estoy diciendo que ninguno de los dos países esté tipo, en plan de uno es una víctima, el otro no, o sea, yo no me estoy poniendo en ninguna posición, pero ponele que tuviera una posición, para ponerme en plan de pobre Ucrania, tengo que saber qué está pasando con Ucrania, por qué llegaron a ese punto, por qué Rusia sería el malo, ¿entendés? Tengo que ponerme en contexto. Igual la guerra es... Y si no te informás, no. Por ejemplo, ahora los ucranianos refugiados, pues claramente no pueden vivir en ese país. Y entiendo todas las revoluciones que hubo antes, que es un país re fuerte, Ucrania se la rebanca, Sí, demasiado. pero ya en un punto tenés que ser refugiado pues no podés vivir bien. Acá en este país hay refugiados senegaleses, pero nadie sabe. Y tampoco nunca nos interesamos en la vida de los refugiados o de los exiliados. Por ejemplo, hay un chabón que no sé si lo mataron hoy, pero es uno que la cultura musulmana lo quería matar, es un exiliado que ganó un premio Nobel de literatura. Ah, mirá. Y por un libro en el que los musulmanes lo querían matar. Porque, no sé, la religión. Entonces hoy en el medio de una conferencia apuñalaron al chabón. Es como, vos podés ver las noticias y choquearte, pero la realidad está en los libros, digamos. Los testimonios están en los libros. Como desde que me quedé sin dioses. Y claro, ¿cómo vas a tener dioses en un mundo así? Eso, básicamente este libro es algo muy crudo. Y bueno, lo podés notar como crudo o tan solo como una realidad, porque es algo que vive gente. Y capaz que a nosotros nos parece re choqueante y re duro, pero hay gente que lo vive, ahora lo está viviendo todos los días, o antes lo estuvo viviendo por muchos años. La guerra de 1948 duró un año. No me acuerdo cuánto duró la revolución de Egipto. Hay gente que vive esto y que vos no te pase no significa que no pase. ¿Qué gente de mierda? Pero al mismo tiempo quiero hacer algo, pero... Igual los entiendo, o sea, es como... Entiendo que hayan sido criados de esa forma, Claro. que les enseñaron de esa forma. El tema es que vos agarres la forma en la que te criaron y puedas desmoldarla. Claro. Y además te entiendo de que te hayas criado, te empieces a criar ahora cuando es solo tecnología. La gente que nació tipo después del 2005, por ejemplo, se criaron con tecnología, entonces los libros, chau, a la mierda. Pero a veces no alcanza las películas y los documentales. A veces necesitas leer y tienes que escuchar lo que escriben. Porque justamente la gente que escribe es porque quieren ser escuchadas. Y si no las escuchás, a vos tampoco te van a escuchar. Ya te una cosa. Y otra cosa, tanta gente que quiere revolucionar Argentina, en plan de no hay que cambiar este gobierno de mierda y se quejan y no, sí hay que salir a las calles. Hay mucha gente que sale a las calles, por ejemplo, la cosa de los planes, sale a las calles pero también no saben por qué están saliendo a las calles, se meten en marchas que no saben pero salen a las calles. O hay marchas con muchos propósitos, entre comillas. Claro. Como que mezclan conceptos. Y no vas a cambiar el gobierno si no lo entendés. Y no alcanza con mirar películas o documentales de Perón, ¿no entendés? Pues podés quejarte toda tu vida y vivir en la misma miseria de siempre y quejarte de tu salario que es bajo y de que no podés pagar el alquiler y quejarte todo el tiempo, pero si no accionás, no vas a hacer nada. Pero para accionar también se necesita informarte.
Me estás haciendo pensar, Maya, muy bien. Hay que informarse, pero no informarte solo de lo que necesitas, sino todo el contexto. Y todo el contexto no es todo el contexto político de tu país, todo Cuadro el contexto sinóptico. mundial. Todo es como un Shenga, no, como un Y dominó. te juro que después te empiezan a cerrar cosas. Dominó. Porque vos decís, uy, qué paja estudiar y todo eso, qué es eso, me voy a poner a ver todo. No, después te cierra todo y además no solo tenés más tema de conversación, sino que tenés más conciencia y por consecuencia podés ser una mejor persona.